Bien, estoy comenzando a grabar. A ver, necesitaría otra opción. Estaba hablando alguien, por favor, va a disculpar que se ha cortado la comunicación. ¿Qué sugeriría? ¿Qué valor? Hagan la prueba. 4 y 2. 4 y medio. A ver. 2 sería. No puedo, ¿no? Porque la condición es que x1 y x2 son mayores a 0. Igual o mayor a 0. No pueden ser menores a 0. ¿Alguna otra opción? El 0,5 y el 1,5. ¿Está bien así? 0,5 y 1,5. Sí, Bien. la diferencia Okay. sería 1. Con La diferencia. Perfecto. Cumple. ¿Cuánto es la función? -1 la diferencia. -1. Perfecto. Miren, ha mejorado ya. Ya ha optimizado mejor. La función está todavía -1. ¿Será que alguien le alcanza o mejora esto? Sí, el 0,1 para X y el 1,9 para X2. Ya, ¿cuánto me da eso? -1,8. ¿Habrá alguien que mejore esto? Se le puede reducir hasta llegar a 0, digamos, hasta casi 0 al X1. No, Y se va a puede mejorar. ser 0, fíjense. Puede ser 0. ¿No? Perfecto. Miren, ¿cómo analizar? 0. 0 y 2. Y ahí tengo -2. -2. Ese sería el óptimo, ¿no? Este sería, en este caso, este sería el óptimo para esta función objetivo. ¿Ya? Ahora, van a ver cómo va a cambiar dependiendo de mi función objetivo. Les voy a decir, voy a hacer otra vez el cuadro. X1, X2, y les voy a pedir ahora que mi función objetivo sea el mínimo, pero miren cómo le voy a poner simplemente un cambio. El valor absoluto de X1 menos X2 sea el mínimo. Valor absoluto. Voy a poner con rojo. Estoy cambiando nada más eso. ¿Cuál sería la respuesta ahora? A ver, piensen un poquito. Podemos probar con el primero. ¿Quieren que pruebe? 1, 1. 1, 1, 0. ¿Hay alguien que pueda mejorar eso? La función objetiva ahora es el valor absoluto de la diferencia de X1 menos X2. ¿Alguien? A ver, necesito una respuesta. ¿Alguien? ¿Algún valiente o alguna valiente? ¿Nadie? Jóvenes. Necesito alguien, algún valiente. A ver, vamos a probar. Voy a poner el mismo valor. 0, 5, 1,5. ¿Cuánto me da X1 menos X2? X1 menos X2 me da menos 1,5. El valor absoluto va a ser 1,5. 1.5. No me da, ¿no? A ver, voy a probar con este otro. 0, 2. Ok. 0 menos 2 me da menos 2. Valor absoluto, 2. 2. ¿Habrá alguna respuesta mejor que la primera que ha anotado? Creo que no. ¿No? O sea, a ver, ustedes intenten. Pero en este caso, para esta función objetivo, esta sería el óptimo. Y para esta otra función, esta sería la respuesta. Fíjense cómo cambia la respuesta dependiendo de la función que yo le genere. Dependiendo de la función que yo escoja, ¿no?
Entonces, eso es lo que cambia en optimización, la función objetivo. Eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo lo definen? Si definen mal, puede que les dé un máximo. Les puedo poner otra función, a ver, encontrar el máximo, por ejemplo. Puedo decirle cuáles son los valores de X1 que hacen que esto sea máximo. Entonces, jueguen un poquito a ver con una ecuación tan simple como esta. Y les voy a mandar algún ejercicio así para que se diviertan un poco, ¿ya? ¿Entienden entonces lo que es optimización? ¿Ya entienden lo que es optimización? Y entienden lo que es función objetivo. ¿Cuán importante es? ¿Cuánto cambia dependiendo de esta función objetivo? ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta ahí? Bien. O está todo claro, o soy muy claro, o no quieren hablar. Inge, en el caso que sea máximo, el valor más alto sería mi respuesta. Claro. O sea, el valor que haga, por ejemplo, yo les puedo decir, a ver, haga que mi función sea el máximo, por ejemplo, de, así nomás, x1 menos x2, por ejemplo. Puede ser otra función objetivo. A ver, busquen, ¿qué resultaría? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Ya? Eso háganlo ustedes así, ¿ya? Puedo ponerles cuánto es el máximo valor absoluto también. Es decir, puedo cambiar la función y la respuesta va a ser diferente, porque la que tengo que satisfacer es, primero que tiene que satisfacer esta ecuación. Segundo, no se olviden las restricciones que ustedes tienen que ponerle, obviamente. Y la función objetivo pasa a ser fundamental también en optimización. ¿Ya? Eso es importante recalcar en este caso. Hay que buscar una función objetivo. Esa función objetivo puede ser una función técnica, una ecuación técnica, pueden ser varias cosas. Bien, ¿alguna duda más? Ya. Me voy a la presentación. Entonces, yo había puesto esto como ejemplo y había puesto que la respuesta creo que era esa misma, ¿no? Bueno, esto ya hemos hablado de esto. Aquí, ¿qué quería nombrar? A ver, aquí. Cuando yo tenga n variables y n ecuaciones, yo tendría mi grado de libertad igual a 5, ¿no? Igual a 5. Hay muchas veces, aunque tampoco es la regla así tajante, ¿ya? Algunas veces, cuando yo tenga grados de libertad, obviamente aquí tengo grados de libertad, ¿no? Grados de libertad mayor a 1, aquí tengo 5, yo podría utilizar la matriz de existencia para seleccionar esas posibles 5 variables que le puedan afectar a mi proceso. Se usa también como una herramienta para seleccionar las variables que le puedan estar ocasionando algún cambio a mi variable, a mi proceso. No necesariamente es así, ¿ya? Lo que puede servir es esta herramienta para seleccionar esas variables y también ¿para qué? Para que ustedes puedan principalmente desacoplar el sistema, ¿no? Para desacoplar el sistema y puedan resolver al mismo tiempo. Les puede servir, ¿ya? Les puede servir esta herramienta para encontrar estas 5 variables de decisión sobre las cuales van a trabajar para optimizar. Pero es una herramienta que no es la que normalmente se utiliza, sino criterios de investigación, criterios de ver el proceso, conocer el proceso, ver qué cosas le pueden afectar efectivamente a su operación. Bien, empezamos con los métodos analíticos, ¿ya? Los métodos analíticos que vamos a ver a continuación no serían posibles, o bueno, son posibles, serían posibles en nuestro caso, haciendo modelos muy simples, ¿ya? Si ustedes se fueran aquí a unos 10, 15 años atrás, no podría ser posible resolver lo que hoy día vamos a resolver, ¿ya? Utilizando las herramientas, que en este caso yo estoy utilizando, la única herramienta que estoy utilizando es MATLAB para resolver
problemas que de otra manera serían muy complicados de resolver a mano. El objetivo no es saber, es aplicar matemática en definitiva, saber los conceptos de matemática. Ya, pero hay herramientas que ya me lo hacen, me lo derivan, me lo integran, etc. Entonces tenemos que utilizar eso, porque el objetivo no es saber integrar y derivar. En esta materia el objetivo es saber analizar qué está resultando en mi sistema, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Eso es lo que queremos, más rápido que resolverlo teóricamente o analíticamente un problema. Y para eso necesitamos estas herramientas, ¿no? Entonces, bien, ¿en qué se basa este método que vamos a ver a continuación? En métodos analíticos, ¿no? Teoría de máximos y mínimos. Se deben acordar ustedes de cuando estaban haciendo, no sé si qué materia, cálculo 1 puede ser, ¿no? Cálculo 1, cálculo 2, creo. Inclusive cálculo 1, cálculo 2 han debido ver teorías de máximos y mínimos, o no sé en qué materia, no me acuerdo, pero yo sé que he llevado. Y de ahí me acuerdo yo. Entonces, se basa en la teoría de las derivadas, ¿no? En el análisis de las derivadas. Entonces, ustedes saben que cuando yo tengo una curva, ahora les voy a explicar, aquí estoy poniendo a colación una cosa más, se basa en el análisis de las derivadas. Esto es cuando es teórico, es decir, les voy a poner, esto es cuando yo puedo hacerlo analíticamente, ¿no? Esto es cuando yo puedo hacerlo analíticamente, es decir, de la forma lápiz, papel y integrar, derivar, ¿no? Analíticamente, ¿ya? Analíticamente. Pero, aún así, ya estos métodos que vamos a ver en MATLAB, entre ellos también, utilizan métodos numéricos internamente para resolverlo. Uno de esos métodos que podríamos aplicar, que no lo vamos a hacer, es aplicar, por ejemplo, la regla falsa. Se puede aplicar, ¿no? Antes nos hacían aplicar nosotros estos métodos, es decir, búsquedas de raíz, ¿no? Imagínense que yo tenía que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales aplicando la regla falsa, que hemos aprendido en búsqueda de raíz, ¿no? O el método Newton-Raphson. Se pueden aplicar esos métodos para resolver estas derivadas. Entonces se puede aplicar, pero simplemente lo estoy mencionando acá porque no lo vamos a aplicar. Quiere decir que estos métodos analíticos de optimización yo los puedo resolver también numéricamente, ¿no? Numéricamente mediante este método o el de Newton-Raphson, otro método, ¿no? Analíticamente mediante derivadas y numéricamente mediante estos métodos de búsqueda. Y en este caso voy a necesitar disponer de una expresión analítica, que es nuestro caso, ¿no? Es decir, yo voy a hacer un balance de masa, voy a hacer un balance de energía y voy a tener necesariamente una expresión analítica de la función objetivo, que debe ser diferenciable y por lo tanto continua. Es decir, para yo aplicar este método de mínimos y máximos, mi función tiene que ser diferenciable continua, normalmente. Pero ahorita les voy a mostrar un ejemplo en el que no es continua, pero se consigue resolver. Pero aparecen algunas cositas que les voy a mostrar. Por definición, siempre tendrá un mínimo o un máximo, ¿ya? Se dice que cuando yo tengo una Y igual depende de X. Es decir, tengo que la concentración depende de la temperatura, por ejemplo. O quiero que el rendimiento de la temperatura. Esa curva, como hemos visto, va a tener siempre un máximo o un mínimo. O puede tener dos máximos, ¿no? Puede ser que la curva sea una onda, es decir, como una senoide. Pero siempre va a tener un máximo o un mínimo. Y aplicando ese principio, puedo utilizar el análisis de las derivadas. ¿Y qué dice ese método, no? Que en general, ustedes saben que, a ver, después me voy a volver a la pizarra. Aquí no lo puse eso. Me voy a volver a la pizarra. Ustedes saben que voy a utilizar el principio de la primera y de la segunda derivada. ¿Qué dice el principio de la primera y segunda derivada? Ese es el método en el que se basa este método analítico. Dice que si yo tengo una curva de respuesta, que en este caso, supongan que sea la que estamos viendo, es una ecuación de esta. Yo estoy, no sé, puede ser máximo, ¿ya? Puede ser máximo o mínimo. En este caso, un máximo estoy buscando. ¿Cómo se encuentra esto analíticamente? Si yo tengo esta función, es decir, yo tengo esta
que es función de la temperatura, ¿no? Es decir, yo tengo esa ecuación matemáticamente, ¿no? Tengo esa expresión que dice que tiene que ser diferenciable, ¿no? Y consecuentemente tiene que ser continua. ¿Qué quiere decir diferenciable? Que es posible derivarla. Y segundo, que es continua en el rango que yo estoy analizando. Normalmente, el rango es obviamente mis restricciones, ¿no? Y en este rango estoy analizando la temperatura. Y en este caso se ve que esta curva así dibujada como está es continua y es diferencial. ¿Cómo encuentro el máximo? Ustedes saben, aquí empiezan las derivadas, ¿no? La derivada, por definición, ¿no? La derivada, por definición, es en realidad la tangente en ese punto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Es la tangente en ese punto. O es la pendiente también, ¿no? En ese punto. Es decir, si yo derivo en un punto cualquiera, si yo quiero saber cuál es la derivada en este punto cualquiera, ustedes saben que eso no es nada más que esta curva, ¿no? Esa recta. Entonces, ¿qué dice? Si yo quiero encontrar este punto máximo, lo que voy a hacer es encontrar la derivada y en este punto esta tangente o esta pendiente es igual a 0, ¿no? Pendiente, porque en realidad esta derivada no es nada más que una pendiente, más inclinada, menos inclinada, y aquí la pendiente es 0. Es por eso que se usa la primera derivada, se le iguala a 0, y se encuentra este valor, ¿no? El t que hace el t óptimo. Entonces, ese es el principio del máximo y mínimo. Es decir, vamos a utilizar la primera derivada para encontrar el valor óptimo de la temperatura y utilizaremos el concepto de la segunda derivada, ¿no? El concepto de la segunda derivada para encontrar, para ver si ese es un máximo o un mínimo. Si este es mayor a 0, decimos que este punto es un mínimo, ¿no? Si este es menor a 0, decimos que este es un máximo, ¿no? Ingeniero, hay problemas de conexión, se le escucha entrecortado y a veces se negrea la pantalla. Ya, a ver, voy a reiniciar de nuevo. Reiniciaremos de nuevo, por favor.